Hola chicos y chicas, bienvenidos a la clase de prácticas del lenguaje. Esta clase está realizada para la articulación con la secundaria número 35. Bueno, el tema de esta clase va a ser la historieta. Seguramente alguna vez vieron o leyeron alguna. Es este texto, ¿sí?, que tiene formas de diálogo y formas visuales en imágenes o dibujos, ¿sí? Bueno, la idea es empezar a hacer una introducción, ver un poquito las características más importantes para poder realizar una actividad, ¿sí?, que nos va a servir para el año que viene ya tener algunos conocimientos previos. Para esto vamos a ver algunas historietas de Mafalda que seguramente habrán escuchado o habrán visto alguna vez, ¿sí? Vamos con la primera historieta. Bueno, acá vemos que tenemos un cuadro, ¿sí?, al que vamos a llamar viñetas, ¿sí? Las viñetas van a ser estos cuadritos que van a dividir la historia y que cada cuadrito va a tener un dibujo y va a tener un diálogo o no, ¿sí? Eso va a depender. Entonces, vemos que acá tenemos una sola viñeta, entonces, sería un solo cuadrito, pero tiene dentro dos escenas, ¿sí? La primera está a la izquierda y vemos que está este personaje Felipe que dice: nuestro derecho a la educación es tan indiscutible que no hay la más mínima esperanza de que algún alma caritativa nos lo quite, ¿sí? Entonces vemos que este personaje en la parte izquierda, ¿sí?, habla, vemos el globito, ¿sí?, que sale de Felipe, y Mafalda solamente expresa con la cara, ¿sí?, expresa atención. Luego, en la segunda parte de la viñeta, vemos que Felipe ya está más lamentado, ¿sí?, con una actitud más triste, porque como que está resignado y al mismo tiempo se reconoce este derecho tan importante que tienen todos los niños y las niñas, los adolescentes, a ser educados, ¿sí?, el derecho a la educación. Él está triste, bueno, porque no quiere ir a la escuela, pero se da cuenta y reconoce que es un derecho que todos tenemos, ¿sí?, y que nadie nos puede quitar. Bueno, y vemos la cara de Mafalda también. Mafalda está sorprendida por esta actitud de su compañerito y un poco horrorizada, ¿sí? Entonces acá vemos, yo les marqué con una flechita roja, el lenguaje escrito va a ser lo que se dice en estos globos de diálogo, ¿sí? Y el lenguaje visual va a ser todo lo que observemos y nos transmita algo. Justamente porque siempre el lenguaje nos va a comunicar algo, ya sea a través de las palabras, como los globitos, o a través de los dibujos, como en este caso de la historieta, ¿sí? Bien, yo acá les puse la explicación, que igualmente les va a quedar a ustedes para revisarla más adelante, donde les puse: la historieta combina dos lenguajes distintos, ¿sí? El verbal, que son las palabras, el texto escrito, en este caso vimos en el globito de diálogo, y el visual, que son los dibujos, las imágenes. Como es una historieta, justamente acá vamos a ver que hay dibujitos que expresan, ¿sí?, a través de sus caras o a través del mismo dibujo, situaciones o cosas que ocurren, ¿sí? Pasamos a la segunda historieta. En este caso vemos que la historieta tiene 4 cuadritos, ¿sí?, que dijimos que se llaman viñetas. En estos cuadritos se van a dividir partes de la historia que se está contando. Veamos que el primero dice: ring, recreo. Hay algo que se cae de la mesa de Mafalda, ¿sí? Debe ser algún tipo de lápiz. Y vemos que hay una línea hecha con puntitos que indica este movimiento. Luego vemos que el recreo, ¿sí?, las líneas de lo que se dice salen de todos los compañeritos de Mafalda. Entonces todos dicen eso. Y el ring de arriba, ¿sí?, es un ruido que se expresa a través de esa palabra, ¿sí? Ven que la I se alarga intentando imitar el sonido del timbre. Eso lo vamos a llamar onomatopeya. Todas las palabras que intenten expresar un sonido, ¿sí?, va a ser la onomatopeya. Bueno, veamos la historieta en sí. En la segunda viñeta vemos que todos los niños salen corriendo al recreo, ¿sí?, contentos, menos Mafalda.
que tiene una cara de preocupación, ¿sí? Y está observando. En la tercera viñeta ya vemos que observa más detenidamente, ¿sí? Que ve el piso sucio, la pared rota, el caño roto. Y en el cuarto cuadro, recién en esa viñeta, va a haber un diálogo, ¿sí? Va a haber un globo de habla, donde Mafalda le dice a Felipe: es notable cómo los decoradores del Ministerio de Educación han logrado darle el mismo estilo a toda la escuela. Acá vemos que a través de una ironía, ¿sí? Que Mafalda llama decoración, en realidad no es decoración, ¿sí? Ella está reflexionando sobre el mal estado de las escuelas en general. Y se quiere resaltar esto, ¿no? Cómo ella se fija en estas cosas que están mal, que tendrían que estar de otra manera, ¿sí? La institución educativa tendría que estar en mejores condiciones, y es la única que observa y reflexiona, ¿sí? Y luego comparte su pensamiento haciéndolo diálogo en este globito de diálogos. Bueno, que yo ahí les marqué como globo de habla. Entonces tenemos el globo de habla y tenemos la onomatopeya también, que era este ruido que se imita a través de una palabra, ¿sí? En las historietas generalmente. Igual acá les dejo el resumen, ¿sí? Hay dos tipos de voces, la del narrador, que no vamos a ver en este caso, y la de los personajes, que es la que nos interesa, más que nada también para la resolución de la consigna. La voz de los personajes aparece a través de los globos. A veces podemos observar varios tipos de globos según la función. Si estamos hablando, vamos a ver que van a aparecer estos globitos que vimos anteriormente, ¿sí? Con la línea que sale hacia el globo. Eso indica que se está hablando. Pero si se está pensando, el globito varía y en vez de tener esta liñita de diálogo, así que significa que estamos hablando, diciendo algo directamente, va a tener desde la cabeza 3 circulitos que van a expresar un pensamiento. El personaje no está diciendo, sino que solamente lo está pensando para él mismo. Entonces ese va a ser un globo de pensamiento. Cuando en vez de tener la línea, tiene 3 circulitos que van a expresar lo que está pensando en ese momento, para él mismo. Recordemos siempre esto. Bueno, hay algunos trazos que indican movimiento, como este lápiz que se cae de Mafalda, bueno, hacia el suelo. Esos puntitos que forman una línea van a indicar movimiento, y las onomatopeyas, que son las palabras que imitan el sonido, como vimos el ring que imitaba el sonido del timbre. Estos serían los conceptos más básicos y los introductorios que vamos a ver nosotros, ¿sí? Cuando estemos el año que viene, en primer año, vamos a seguir viendo más elementos, pero por ahora iniciamos con esto. Así que pasamos a la actividad. Tiene que ver con algo que me comentaron sus maestras, ¿sí? Yo estuve hablando con ellas y me dijeron que a lo largo de este año leyeron cuentos, leyendas o mitos. Entonces se me ocurrió que podríamos representar alguna parte de algún cuento que elijan ustedes, el que más les haya gustado, les haya llamado la atención, de los que leyeron con las señas, y hacerlo en forma de historieta, ¿sí? Vamos a elegir solo una partecita de ese cuento que elijan, de esa narración que elijan ustedes. Vamos a elegir una parte y la vamos a representar por lo menos en 4 viñetas. Recuerden que son 4 cuadritos, ¿sí? Las viñetas. Entonces, la viñeta, por ejemplo, si yo, les doy un ejemplo, si yo hubiera elegido, no sé, hubiera leído Caperucita Roja, elegiría en la primera viñeta poner a la mamá con Caperucita hablando de lo que van a hacer, ¿sí? De que Caperucita va a ir a la casa de la abuela. En la segunda viñeta pondría a Caperucita caminando sola por el bosque, ¿sí? Sin ningún diálogo. En la tercera viñeta pondría al lobo escondido detrás de un árbol, viendo a Caperucita y pensando, ¿sí? Ahí ya uso también un globo de pensamiento sobre lo que el lobo está pensando, porque no se lo puede decir a nadie, lo está pensando para él mismo. Y en la cuarta viñeta pondría el encuentro entre el lobo y Caperucita, también usando los globos de diálogo, donde el lobo le pregunta hacia dónde va, bueno, y Caperucita le comente, ¿sí? Entonces acá yo represento una parte, solo el inicio de Caperucita Roja, del cuento Caperucita Roja. Porque si no sería muy extenso, así que vamos a hacer una parte. Ustedes pueden elegir la parte que ustedes consideren del cuento, ¿sí? Que seleccionen, el principio, el medio, el final, ¿sí? Los diálogos los crean ustedes, ¿sí? Van a respetar solo la historia, pero lo que digan los personajes los pueden inventar ustedes, van a dibujar también como ustedes consideren, ¿sí? Que se imaginan estos personajes.
Y también, bueno, como ya les dije, que tengan diálogos y pensamientos y que tenga por lo menos una onomatopeya, que haya algún ruido dentro de esta creación que hagan ustedes y que la representemos a través de una onomatopeya, ¿sí? Bueno, el dibujo, ¿sí?, de esta historieta, las 4 viñetas, la van a hacer en algún afiche, en una cartulina, van a pegar varias hojas, ¿sí?, para hacerlo más o menos de un tamaño grande. Luego le van a sacar una foto y me la van a enviar. Esa es la consigna que tienen que cumplir para empezar con esta articulación que van a tener con la secundaria, ¿sí? La idea es que podamos empezar a trabajar con esto como una introducción, así el año que viene ya tenemos alguna base de los conceptos que se empiezan a ver en secundaria, ¿sí? Esta es la idea. Así que bueno, yo les dejo todos mis datos. Si tienen alguna duda, mientras están haciendo la actividad, me pueden consultar también si quieren. Eso lo van viendo ustedes. Y me envían a esos medios, al WhatsApp o al mail, la actividad, ¿sí?, en una fotito. Así que bueno, espero sus trabajos, espero que estén bien y nos vemos pronto. Un abrazo.